Hola queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos a este espacio. Bienvenidos a este espacio y a este canal de María y de Jesús. Nosotros leeremos el Catecismo de la Santa Iglesia Católica, enlazando oraciones, el Evangelio, alguna que otra oración y Amoris Laetitia. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, Creador del universo, de todo lo visible y lo invisible, permítenos acercarnos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de María, de nuestro ángel de la guarda. Por favor, Señor, permítenos escucharte. Permítanos escuchar tus consejos, tu guía, tu amor, y entender tu misericordia, y por medio de Jesucristo, entender y comprender la redención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden de la mano de María todos los días. ¿Qué les parece si vemos el Evangelio? El Evangelio que toca hoy, domingo, tercer domingo de Pascua, del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo les habían conocido en la fracción del pan. Estaba hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos entonces con Amoris Laetitia, la alegría del amor. A ver qué nos dice este libro, también este libro sagrado, que nos orienta y nos guía. Punto número 52 dice: nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural, fundada en el matrimonio, es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario, perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. Ya no se advierte con claridad que solo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad. Debemos reconocer la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta estabilidad, pero las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad. Pero ¿quiénes se ocupan hoy de fortalecer los matrimonios?
de ayudarles a superar los riesgos que los amenazan, de acompañarlos en su rol educativo, de estimular la estabilidad de la unión conyugal. Este momento lo dejamos de tarea para dilucidar, para razonar, para comprender. Sí es importante entender cómo se debilita a la familia como sociedad natural en el matrimonio. Y ver que Dios nos tiene preparados también, porque todos somos hijos de Dios. No estamos fuera de su mirada, no estamos fuera de su amor, de su misericordia. Ahí queda entonces. Y bueno, continuaremos entonces con el capítulo 1, amarás al Señor tu Dios, y dice la irreligión. Este título, con el numeral 2118, nos refiere el primer mandamiento de Dios, reprueba los principales pecados de irreligión. A continuación dice: la acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía. El numeral 2119. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba de palabra o de obra su obra y su omnipotencia, así como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar. Jesús le opone las palabras de Dios: no tentaréis al Señor vuestro Dios, según Deuteronomio 6, versículo 16. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, a su providencia y su poder. El 2120 también dice: el sacrilegio consiste en profanar o tratar de indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente substancialmente. Y en el numeral 2021, es decir, 2121, refiere la simonía, se define como la compra o venta de cosas espirituales. A Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles, Pedro le responde: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hechos 8, versículo 20. Así se ajustaba a las palabras de Jesús: gratis lo recibisteis, dadlo gratis, según Mateo 10, versículo 8. Es imposible apropiarse los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tiene su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. El numeral 2122 también nos comenta: fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad competente, el ministro no debe pedir nada por la administración de los sacramentos y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de su pobreza. La autoridad competente puede fijar estas ofrendas atendiendo al principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de los ministros de la Iglesia. El obrero merece su sustento, según Mateo 10, versículo 10. Y en otro título subsecuentemente dice el ateísmo. El numeral 2123 nos refiere: muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios, o la rechazan explícitamente, hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado
entre los problemas más graves de esta época. Perdón. El numeral 2124 dice: el nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y demiurgo de su propia historia. Otra forma del ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de la liberación económica, de una liberación económica y social para la que la religión por su propia naturaleza constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena. Y el numeral 2125 nos aclara: en cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado, contra la virtud de la religión. La imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y de las consecuencias o circunstancias. En la génesis y difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña, en cuanto que por descuido en la educación por la fe, por una exposición falsificada de la doctrina, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más que revelarlo. Hay que tener mucho cuidado. El 2126 de este numeral dice del catecismo: con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios. Sin embargo, el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre. Ya que esta dignidad se funda y se perfecciona en sí mismo, en el mismo Dios. La Iglesia sabe muy bien que su mensaje conecta con los deseos más profundos del corazón humano. Y subsecuentemente, en este otro título, el agnosticismo dice: el numeral 2127 nos comenta: el agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos el agnóstico se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. Pecado enorme. El 2128 de este numeral del catecismo dice: el agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero puede igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia y una pereza de la conciencia moral. El agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico. Continuando en el punto número 4 de en cuestión de este tema de amarás al Señor tu Dios, dice: no te harás escultura alguna. Referente a esto, el 21-29 de este numeral dice: el mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo explica así: puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb en medio de fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Deuteronomio 4, capítulo 15, versículo 16, con referencia.
Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada. Según Sabiduría 43, versículos 27 y 28, y Sabiduría 13, versículo 3. El numeral 2130 o 2130, sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó y permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. Recuerden la serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines. Porque a veces entran en contradicción algunos hermanos que dicen, no te hagas imágenes y que esto. Aquí está la respuesta. El numeral 2131 o 2131 dice, fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea en el año 787 justificó contra las iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. Ojo, hermanos, ahí está la respuesta. El numeral 2132 también dice, el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que prohíbe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera en ella la persona que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración. Que quede claro que solo corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino como las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. Y hagamos un pequeño resumen. El numeral 2133 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, versículo 5. El numeral 2134 refiere, el primer mandamiento llama al hombre para que crea en Dios, espere en Él y lo ame sobre todas las cosas. Ojo con esto. El numeral 2135 también dice, al Señor tu Dios adorarás, según Mateo 4, versículo 10. Adorarás o adorar a Dios, orar a Él, ofrecerle el culto que le corresponde, cumplir las promesas y los votos que se le han hecho, son todos ellos actos de la virtud de la religión que constituyen la obediencia al primer mandamiento. Y el 2136, es decir, el 2136 numeral, dice, el deber de dar a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Sí, corresponde al hombre individual y socialmente considerado. El numeral 2137 también dice, el hombre debe poder profesar libremente la religión en público y en privado. También el numeral 2138 nos comenta, la superstición es una desviación del culto que debemos al verdadero Dios, la cual conduce a la idolatría y a distintas formas de adivinación y de magia. Cuidado con hacer eso. El numeral 2139 también nos relata la acción de tentar a Dios de palabra o de obra, el sacrilegio y la simonía son pecados de irreligión prohibidos por el primer mandamiento. Cuidado también con eso. El numeral 2140 también nos dice, el ateísmo en cuanto niega o rechaza la existencia de Dios es un pecado contra el primer mandamiento. Y por último, el numeral 2141 de este tema del primer mandamiento dice, el culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. No es contrario al primer mandamiento.
Mucho ojo, queridos hermanos, en Cristo Jesús, amigos, lectores y escuchas. Soy Chuchín el Catequista. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Oremos por la paz del mundo, la paz de Ucrania, de Rusia, de Israel y de todos los países en guerra. Pidamos por la liberación de las benditas ánimas del purgatorio. Oremos por los enfermos, los huérfanos, las viudas, para que sean sanados y sean protegidos. Que se detenga el aborto, el cambio climático y también muchas otras calamidades que están sucediendo en este tiempo. Oremos juntos, todos en unidad, para que Dios Padre tenga misericordia de nosotros, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Y recuerden, si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos pronto. Hasta luego.